Bienvenidos amigos y suscriptores del canal Reparaciones Neutrovolt. Bueno amigos, el día de hoy traemos para ustedes un video que yo considero, pues vamos a tratar de dar nuestro mejor esfuerzo para que sea lo más entendible posible. Y básicamente amigos, este video es una serie que vamos a hacer. Yo considero que van a ser alrededor de 3 videos o 4 quizá, en los cuales, bueno, vamos a hacer de 0 a 100%. Obviamente va a haber cortes y eso pues va a ser tedioso videos tan largos, pero donde vamos a abordar los temas más importantes del embobinado de motores eléctricos monofásicos. En este caso no quise grabar la parte del desarme, ¿no? Este es un motor de un compresor que nos están trayendo para embobinarlo o rebobinarlo. Estas son únicamente sus tapas. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos la tapa con la taza, que es donde se aloja nuestro valero. Y de este otro lado de acá, voy a mover un poco la cámara, ahí tenemos nuestra otra tapa, donde inclusive está todavía montado el rotor. Sin embargo, bueno, vamos a enfocarnos ahorita aquí en lo que viene siendo nuestro estator, que es este que tenemos aquí, amigos. Ya el desarme pues es únicamente quitar unos tornillos y retirar las tapas de su posición. Lo interesante es, a partir de aquí vamos a analizar pues todo lo que conlleva el embobinado del motor, que son pues los cables, las puntas de salida, todos los datos vamos a llevarlos a cabo juntos, amigos. Vamos a llevarlos a cabo juntos para que valga la pena este video. Si a ti te gusta y estás interesado en aprender este tema, pues vamos a comenzar. Vamos a darle con todo, amigos. Vamos a empezar, amigos. Antes de continuar, por favor apóyanos con tu suscripción, regálanos un like, eso nos ayuda a llegar a más personas y pues a que el canal crezca cada día más, ¿no? Nosotros, la forma en la que pagamos esa ayuda tuya es mostrar información sin censura, es decir, pues mostrando lo que más sabemos, lo que más podemos, para que realmente a ustedes les valga y les aproveche el tiempo que invierten viendo nuestros videos. Ok, amigos, vamos a hacerlo. Aquí ya puse un pizarrón debajo, un pintarrón, porque me han comentado que a veces pues no detectan del todo los datos o las cosas que yo escribo en una libreta. Bueno, primeramente, amigos, para iniciar con este video vamos a anotar en nuestro pintarrón los datos que nosotros vamos a requerir de este motor. Como estamos hablando, es un motor monofásico. Es un motor monofásico de medio HP. Entonces vamos a apuntar aquí arriba, vamos a meter motor monofásico de un medio de HP. Al final te voy a decir cuánto cobré yo por este trabajo y vamos a ver qué tan redituable es. Así que si quieres enterarte de esta información, quédate hasta el final del video. Motor monofásico de medio HP, ¿sí, amigos? Esa es la primera parte que nosotros vamos a ver en nuestro motor. Posteriormente, bueno, también otro dato importante es que este motor se alimenta a 127 volts y pues en México usamos una frecuencia de 60 Hz. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué datos requerimos? Recuerden que todos los motores de monofásicos tenemos el embobinado de arranque, que es este que va aquí, todo esto que está aquí en la parte interna o más cercana al centro de nuestro estator, y el embobinado de trabajo, que es todo esto que está aquí. Evidentemente este embobinado ya está quemado. Entonces vamos a dividir la información aquí con dos letras. En primero, que es el embobinado de trabajo, y posteriormente de este lado vamos a anotar los datos del embobinado de arranque. ¿Ok? ¿Qué datos son los que requerimos, amigos? Pues primero vamos a anotar el paso. Otro dato que también requerimos para el embobinado, pues estaríamos hablando que son el número de vueltas.
Otro dato pues es el calibre del alambre. Bueno, otro dato adicional del calibre del alambre, vamos a requerir el número de ranuras. ¿Qué más, amigos? ¿Qué más? Si tú sabes otro dato que necesitamos, déjamelo en los comentarios. Aparte de las ranuras, pues vamos a requerir el número de polos, el número de grupos, y otro dato también importante que podemos requerir al momento del embobinado es la conexión. ¿Qué conexión trae? Conexión sí, conexión. Conexión. También vamos a requerir las puntas de salida, el número de puntas o de cables. Y bueno, ya datos adicionales, el peso del alambre, ¿no? Que es el dato que necesitamos para el peso del alambre. Esto, disculpen que esté todo amontonado, amigos, pero la intención es que aquí. Ok, entonces vamos a ver. Primeramente, ¿qué dato podemos sacar de aquí? Pues, si les parece, vamos con el número de ranuras. Evidentemente es el mismo estator, entonces el mismo número de ranuras aplica tanto para el embobinado de trabajo como para el embobinado de arranque. Voy a enfocar aquí adentro para mostrarles. Y voy a hacer un zoom. Ojalá lo logren detectar ustedes. Ahí yo creo que sí se alcanza a ver. Perfecto. Bueno, el número de ranuras, amigos, en nuestro estator. Estas son las ranuras. Estas de aquí. Todas estas son las ranuras de nuestro estator. Es el lugar en el que se aloja el alambre del embobinado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sacamos este número de ranuras? Pues simplemente contándolas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el conteo de las ranuras. Vamos a ver, amigos, no se alcanza a ver claramente, pero bueno, voy a hacer un zoom nada más para que. Perfecto. Estas, como les comento, estas son las ranuras. Ya las conté y tenemos un total en todo el estator de 24 ranuras, amigos. Ok, pero se cuentan así literal. Pones un inicio, cuentas y listo. Entonces vamos a apuntar que para ambos motores, para ambas partes del embobinado, las ranuras corresponden a 24. 24 para el embobinado de trabajo. Voy a mover un poco el arranque para acá. Y 24 para el embobinado de arranque. Ok, amigos. ¿Qué más podemos sacar? El número de polos. Bueno, de entrada, ¿cómo sacamos el número de polos? Podemos ver la placa del motor. En este caso, la placa nos indica 1760 RPM. Y ya sabemos que los motores en 1700 son 4 polos. Y los motores en 3600 son 2 polos. Adicional, si no trae la placa, vamos a ver cómo podemos detectar si es de 4 polos o si es de 2 polos. Normalmente en motores monofásicos, amigos, coincide el número de polos con el número de grupos del embobinado. Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Y vamos a ver, observen lo siguiente. Aquí tenemos... no me gusta cómo se está enfocando la cámara, pero pues voy a tratar de mostrarles. Tenemos aquí un grupo. Observen, inicia aquí el grupo, viaja hasta aquí y llega hasta aquí. Este es un grupo. Estoy hablando del embobinado de arranque. Inicia aquí. Voy a hacer un acercamiento a esta sección. Espérenme. Aquí ustedes se pueden dar cuenta, amigos. Les voy a señalar dónde termina y dónde inicia un grupo. Aquí, es decir, la bobina más grande de este grupo entra en esta ranura. ¿Sí la ven? Y aquí, aquí es donde ya se termina ese grupo, inicia el otro grupo. ¿Ok, amigos? Aquí, de hecho, lo que alcanza a ver, voy a analizarlo más a detalle si comparten ranura estos dos. Pero aquí termina uno e inicia el otro. Voy a girarlo. Aquí está espagueti. Este se llama espagueti, no nos deja ver. Ahí está. Pero aquí ustedes pueden ver
Aquí termina un grupo y inicia el otro. Entonces giramos y de igual manera lo pueden detectar aquí. Aquí termina un grupo. Aquí, ahí se ve perfecto. Termina un grupo aquí, inicia el otro. ¿Sí estamos de acuerdo, amigos? Entonces, si ustedes hacen ese análisis, tanto en el embobinado de arranque como de trabajo, tenemos aquí un grupo, 2 grupos, 3 grupos y 4 grupos. Entonces, este motorcito es un motor de... Ya tenemos ahí un poco más de información, que estamos hablando que es como coincide normalmente el número de grupos con el número de polos. Entonces este motor es de 4 polos. 4 polos. Y también ya vimos que es un motor de 4 grupos. 4 grupos. Aquí nos falta completar la información. Ahorita les voy a marcar un asterisco para que no se nos olvide. ¿Ok? Bueno, vamos a ver las puntas de salida, amigos. Vamos a ver las puntas de salida. Vamos a retirar el amarre y regreso con ustedes. Listo, amigos, ya retiré el amarre. Y lo que se hace es retirar el amarre que se veía anteriormente. Miren, aquí está ya por cómo se quemó el motor. Se hace duro y se quita muy fácilmente. Y lo que hacemos es levantar las puntas. A esto le llamamos levantar las puntas. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas puntas salen de nuestro embobinado? En este caso sale una punta, 2 puntas, 3 puntas y 4 puntas. Y como lo hemos visto ya en otros videos, corresponden 2 puntas al embobinado de arranque y 2 puntas al embobinado de trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a anotar nosotros aquí que en el número de puntas nos salen 2 puntas de arranque, 2 de trabajo, perdón, y 2 de arranque. ¿Ok, amigos? Perfecto. Sin embargo, quiero mostrarles algo que pues es importante. Vamos a analizar cómo está esta situación aquí. Si ustedes se dan cuenta, estas 2 puntas, que corresponde una por el lugar de donde sale, corresponde al embobinado de arranque, y la otra punta sale de aquí, de esta bobina, entonces corresponde al embobinado de trabajo. Las dos se juntan. Las 2 puntas se juntan aquí y pasan por un interruptor térmico, un fusible térmico. Este viene instalado para que cuando la temperatura por el alto consumo de corriente es muy alta, se abra y entonces el motor se apague. Y ya posteriormente, este es el cable que el usuario ve, pero internamente ya viene unido una punta de arranque y una punta de trabajo. De igual manera aquí tenemos aquí ya esta punta corresponde al embobinado de arranque, vean de dónde sale, y esta otra corresponde al embobinado de trabajo, vean de dónde sale esta punta. Entonces el usuario al final en la parte de afuera ve 3 puntas, ve 3 puntas, una que es el punto común. Vamos ahorita a revisar este diagrama, Es más, de una vez vamos a hacerlo para que no haya mayor duda. En este caso, amigos, el motor viene conectado en serie. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Normalmente, si viniera en paralelo, nos saldrían 4 puntas de trabajo y 2 puntas del embobinado de arranque. Si tienes duda, busca en nuestros videos. Hay un video muy claro de cómo se hacen las conexiones serie y paralelo. No quiero regresar allá porque entonces nos tardaríamos mucho aquí. Pero si tú tienes duda, puedes ir a revisarlo. Sin embargo, aquí, bueno, estamos viendo ya que este embobinado, tanto el embobinado de arranque como el de trabajo, vienen en serie. Ahora bien, vamos a ver cómo es nuestro pequeño diagramita de conexión, ¿ok? Nosotros tenemos nuestro embobinado de arranque, nuestro embobinado de trabajo. Rápidamente lo vamos a hacer. Y a grandes rasgos, este motor es un motor que usa capacitor de trabajo constante. Tenemos nuestra fuente de voltaje. Y si ustedes se dan cuenta, este punto de aquí es un punto común. ¿Sí? Es un punto común. ¿Por qué común? Porque de las 2 puntas que le salen a nuestro embobinado de arranque, esta es una punta y esta es la otra. Y estas son las 2 puntas, 1 y 2, que se le salen al embobinado de trabajo. Aquí en este punto se unen.
se une una punta de arranque y una de trabajo. Ok, amigos, y esta punta va directamente a alimentación. Ajá, va al positivo. ¿Sí? Bueno, ese punto común es el que aquí ya internamente tenemos en nuestro motor. Una punta del embobinado de arranque y una de trabajo se unen. Entonces este cable es el punto común. Este cable de aquí vendría siendo este punto común. Posteriormente, ¿cómo se hace la conexión? También tenemos ya videos de esto, amigos, pero lo estamos repasando. La otra punta de arranque pasa aquí por el capacitor. ¿Sí? Pasa por el capacitor, en este caso es un capacitor de trabajo. Entra, la otra punta de arranque entra al capacitor. Ajá. Y la otra punta de trabajo, que ustedes ven aquí, también entra al capacitor. Y la que se alimenta es, como ven aquí, llega al suministro de voltaje, la punta de trabajo que también llega al capacitor. Entonces, vamos a verlo físicamente aquí. Ajá. Esta punta de aquí es de arranque. ¿Por de dónde sale? Aparte lo vamos a ver por el calibre del alambre. Recuerden que siempre el embobinado de arranque lleva calibre más delgado. Pero, si ustedes se dan cuenta, esta punta de arranque, según nuestro diagrama, debe de ir al capacitor. Y sí, efectivamente, el usuario me comentó, yo no desmonté el motor, que los cables rojos iban a un capacitor. Ok, entonces si se dan cuenta, este es un cable rojo, entonces este punta de arranque sí iba al capacitor. Luego, al mismo capacitor también llega una punta del embobinado de trabajo. Ok, si ustedes analizan aquí, esta punta de trabajo es solo una punta, pero aquí adentro lo unen con dos cables, no solo con uno, como en este caso. Lo unen con dos, con un cable negro y con un cable rojo. Y si tomamos como verídico lo que el usuario nos comenta, que en los cables rojos iba un capacitor, entonces efectivamente nuestra punta de trabajo también iba al capacitor, que es esto que tenemos aquí. Pero también, según nuestro diagrama, esa misma punta debe de ir a voltaje. Ustedes véanlo aquí. Y sí, efectivamente, como aquí lo unieron a dos cables, a un rojo que va al capacitor, pero también a un negro que va a nuestra fuente de alimentación, a nuestro suministro de voltaje. Ok, amigos, importantísimo analizar la conexión. Analizar la conexión de nuestros motores. Ok. Bueno, entonces, dicho eso, ya tenemos el número de puntas 2 y 2. También tenemos que sacar el número de grupos o el número de subbobinas por cada grupo. Algo importante, un dato importante sobre el alambre que vamos a analizar posteriormente, pero si ustedes se dan cuenta, vamos al punto común. ¿Cuántos hilos trae nuestra punta de arranque? Aquí se ven dos hilos de alambre. Entonces, importante. Y la de trabajo, ¿cuántos hilos trae? También espero que lo alcancen a ver, pero de igual manera trae 2 hilos. Aquí está, 2 hilos. Entonces, desde ahí podemos anotar eso en nuestro pizarrón, que el alambre, tanto en el embobinado de trabajo es a 2 hilos, el embobinado, como el de arranque también es a 2 hilos. Al final vamos a medir los calibres de ese alambre. Conexión, ya vimos que en ambos casos es conexión serie. Ajá. Puntas 2, 2, peso del alambre al final, ya casi terminamos, amigos. El número de vueltas se hace después de degollar la corona. Y el paso, vamos a ver si podemos sacar el paso desde ahorita o lo tenemos que hacer después de degollar la corona. ¿A qué se refiere el paso, amigos? Vamos a analizar, déjenme ver, aquí se va a ver yo creo que un poco mejor. Miren, voy a voltear el estator. Aquí yo creo que aquí lo podemos analizar. Voy a acercarme un poco. Perfecto, yo creo que aquí se va a poder ver bien el paso. Bueno, observemos, aquí hablando de temas del embobinado de trabajo, aquí termina un grupo, si ven, y aquí inicia el otro. Ajá. Ahora, el paso se refiere al número de ranuras que ocupa cada subbobina. Este es un grupo, amigos, observen. Aquí iniciamos un grupo de trabajo, ¿no? Viaja hasta acá. Aquí termina ese grupo e inicia el otro. Entonces vamos a analizar este grupo de aquí. Este grupo de aquí cuenta no solo con una bobina, sino en este caso, según yo lo observo, contamos con 2 subbobinas. Es un grupo
con dos subbobinas. Y normalmente todos coinciden. Miren, aquí está otro grupo con dos subbobinas. Vamos al otro lado. De igual manera este tiene dos subbobinas y el cuarto grupo también. Entonces desde ahí vamos a darnos cuenta que vamos a complementar la información. El embobinado de trabajo tiene cuatro grupos, como ya lo habíamos visto, con dos subbobinas por grupo. Ajá. Aquí se ve. Bueno, para que les quede claro. ¿Por qué dos subbobinas? Porque esta bobina aquí empieza aquí, viaja y termina aquí. Esta de aquí inicia aquí, viene aquí la bobina grande y termina aquí. Entonces estas dos son dos bobinas por grupo. Entonces anotamos eso en nuestro pintarrón. Aquí son dos, ya se están borrando. Dos. Y aquí en grupos anotamos trabajo. Estamos viendo el embobinado de trabajo. 4 grupos de 2 bobinas por grupo. Ajá. Esa información nos hacía falta. ¿Están de acuerdo? Ay, no, aquí no quité el zoom. Aquí está. Grupos. Ya habíamos visto que eran 4 grupos, pero ahorita ya vimos que son 4 grupos y cada grupo de 2 bobinas por grupo. Ahora vamos a sacar el paso, que sí se va a poder. Hablando de el embobinado de trabajo. Perfecto. Vamos a contar. La bobina grande. Ajá, inicia aquí. Aquí inicia y es una ranura, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí se dan cuenta? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que la bobina grande ocupa 6 ranuras. Entonces, el paso de esa bobina es paso 6 o paso 1 a 6. Y la bobina chica reduce uno de cada lado. Reduce uno aquí porque va al lado y uno aquí porque va al lado. Entonces, si 6 menos 2, porque reduce una de cada lado, son 4. Vamos a ver si es cierto. Iniciamos aquí, es 1, 2, 3 y 4. Entonces, la bobina chica es paso 4 o paso 1 a 4. Entonces, vamos a anotar el paso ya en nuestro pintarrón. Ajá. Vamos a anotarlo. Ahí está. El paso, estamos hablando de trabajo, sería 1 a 4. Ay, perdón por los números. 1 a 4, que es la bobina chica, y la otra sería 1 a 6, que es la bobina grande. ¿Ok? Y ahora vamos a ver si alcanzamos a ver el paso del embobinado de arranque. Vamos a ver, amigos, ojalá, voy a hacer un zoom a esta sección y ojalá que lo podamos ver. Ahí. Voy a reducir un poco. Ahí. Y veamos si logran detectarlo ustedes ahí físicamente, amigos. Yo sí lo veo muy claramente, pero ojalá y ustedes también. Aquí termina un grupo y inicia el otro. ¿Cuántas subbobinas tiene este grupo? No sé si lo alcancen a ver, pero tiene únicamente... Yo creo que ahí se alcanza a ver mejor, ¿no? Ahí. Aquí termina un grupo y arranca el otro. Y si ustedes ven este grupo de acá, ¿cuántas subbobinas tiene? Tiene 1, 2, ya no hay una tercera. Esta que se ve aquí ya es parte del embobinado de trabajo. Si estamos de acuerdo, nada más trae 2 subbobinas. Y normalmente, digo normalmente, amigos, porque no es así, no comparten ranura. Ya ven que hace un rato por ahí les comentaba que posiblemente comparten ranura y no, se ve así, pero ya que te acercas, no comparten ranura. Y igual esta misma bobina podemos ver aquí que cuenta de 2 subbobinas. Vamos a ver otra. Aquí miren. Déjenme retirar un poco el zoom. A ver si lo logramos detectar. O ver en otra vista. En otra vista donde... Pues aquí amigos. Aquí yo creo que sí lo van a poder detectar. ¿Qué tal, amigos? Miren, les quiero mostrar rápidamente cómo se hace el degollamiento de la corona. Yo ocupo un cincel de este tipo. Ajá. Rápidamente se coloca el cincel aquí. Observen cómo ya degollé toda esta parte. Bien afilado su cincel. Se coloca aquí arriba y se golpea. Y va cortando el alambre de esta manera. Observen cómo lo deja.
Ajá, lo deja cortado muy bien para que ya posteriormente podamos jalarlo del otro lado y podamos retirarlo del paquete de laminaciones. Quise mostrárselos rápidamente, amigos, para no dejar nada inconcluso. Amigos, miren, aquí les voy a mostrar. Ya prácticamente terminé yo de retirar el alambre. En algunos casos, como en este, amigos, aunque es un motor pequeñito, pues el alambre estaba súper apretado. Entonces pues hice uso, perdón, del soplete para poder calentarlo perfectamente. Y ya al calentarlo pues sale fácilmente el alambre. Quise únicamente mostrarles cómo lo retiro. Ojalá se pueda ver aquí porque con una mano sostengo el teléfono y con la otra estoy haciendo el trabajo. Pero miren, lo que se hace es ya con las mismas pinzas, y bien calentado, se sujeta de esta manera el alambre y se retira. Ajá, se va levantando, si se dan cuenta, y va saliendo poco a poco, miren. Ahí va saliendo. De esta manera retiramos el alambre. No lo puedo hacer ahorita porque sí se requiere un poco de fuerza, de sostén aquí, pero básicamente eso es lo que se hace, amigos. Se levanta el alambre. En muchos de los casos no es necesario calentar, se sale el alambre por sí solo. En este caso sí estaba muy apretado, entonces tuve que calentar con el soplete. Y ahorita ya lo estoy terminando de retirar, amigos, de esta manera. Si nada más se van ayudando con las pinzas y va saliendo. Ok, amigos, muchas gracias. Entonces vamos a regresar cuando ya... ¿Qué es lo que sigue después de esto? Bueno, al terminar de retirar el alambre, pues vamos a terminar de hacer el conteo de vueltas, etcétera. Vamos a lijar perfectamente todo esto. Vamos a limpiar con unas limas de joyero las ranuras perfectamente, ya que, como ustedes ven, pues quedan con residuos de papel del empapelado anterior. Hay que limpiarlas perfectamente. Yo aquí les recomiendo hacerlo con unas limas de joyero. Se pone en esta posición el motorcito. Déjenme les muestro. Con unas limas de joyero pueden hacer la limpieza. Yo les voy a mostrar cómo lo hago en el caso, una técnica que yo he ocupado y que honestamente me ha servido mucho, principalmente en motores grandes. A veces las limas no alcanzan, entonces se ocupa un tornillo de estos mismos de cierre de motor. Con esta parte de la cuerda perfectamente se hace una limpieza, mire, de este tipo. Ajá, se lija, digamos, internamente. Cada ranura se tiene que hacer esto, amigos. Esta es la limpieza del motor. Y ahorita yo voy a aprovechar que está calientito. Miren, ya vieron cómo cayeron los residuos de empapelado, ¿no? Bueno, eso tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo con todas las ranuras. Y con lija vamos a lijar esta parte de aquí y el interior, bien lijadito, para que quede bien limpio. Y esto evidentemente se tiene que hacer antes del empapelado. ¿Sí, amigos? Bueno, vamos y regresamos posteriormente. Bueno, amigos, ya para finalizar la primera parte de este video, quiero mostrarles. Ya hicimos el conteo de vueltas. Pues, evidentemente lo hicimos fuera de cámara para no dilatar tanto el video. Nada más les quiero explicar algo pues que considero importante. Miren, el conteo de vueltas es muy simple, ¿no? Tú sacas un grupo completo de trabajo, un grupo completo de arranque, que es este de acá, y este de aquí es el de trabajo, y cuentas literalmente los alambres, los cuentas. Al contarlos, si tu embobinado es a un solo hilo, es decir, a un solo alambre, quiere decir que la cantidad de alambres que cuentes es la cantidad de vueltas que lleva el embobinado, o esa subbobina de ese grupo. Pero recuerden que en nuestro caso ambos embobinados, tanto de trabajo como el de arranque, venían a 2 hilos. Si yo conté 68 hilos en la bobina 1 a 6 de trabajo, entonces realmente tengo 34 vueltas. ¿Sí estamos de acuerdo? 34 vueltas a 2 hilos en paralelo. Y si conté 40 vueltas 40 hilos en la bobina 1 a 4, realmente tengo 20 vueltas, 20 vueltas a 2 hilos. Y en el caso del embobinado de arranque conté 74 hilos, lo cual nos da 37 vueltas en la bobina 1 a 6 y 50 hilos, que nos da 25 vueltas en la 1 a 4.
Eso es importante. Ahora bien, ya medimos el calibre del alambre. Tenemos un video, búscalo ahí en nuestros videos, que dice mediciones o algunas mediciones que se hacen en el sector del embobinado. Ahí te enseño a medir el calibre del alambre, pero bueno, para ello usamos nuestro calibrador de este tipo y vamos metiendo el alambre directamente en cada uno de las ranuras, donde ya no entre con libertad, donde ya alcance a raspar, aunque sea un mínimo raspón. Ese es el calibre de nuestro alambre. Ya lo medimos. En este caso, amigos, el calibre del alambre del embobinado de trabajo es calibre 21, 2 hilos del 21, y en el caso del embobinado de arranque son 2 hilos del 22. Luego entonces, y basado en la primera explicación, ahí está una diferencia importante. Este es un calibre más delgado. Recuerden que entre el alambre sea más delgado opone mayor resistencia al flujo de energía. Por eso el embobinado de arranque da mayor resistencia. Y por si eso fuera poco, recuerden también lo siguiente: ¿cuál de los dos embobinados tiene mayor cantidad de vueltas? El de arranque tiene más vueltas. Eso nos quiere decir, amigos, que a mayor longitud, mayor resistencia eléctrica. Ahí está otro factor que nos indica también por qué el embobinado de arranque tiene mayor resistencia. Hasta aquí el video, amigos, el primer video de esta serie. Si te gusta, si quieres que subamos la segunda parte, que ya va a incluir el empapelado del motor y la fabricación de las preformas, etcétera, regálanos tu like. Si llegamos a, ¿qué les parece? En cuanto lleguemos a 200 likes, y a 50 comentarios, en ese momento subimos la segunda parte, para que tú vivas la experiencia de 0 a 100 de cómo embobinar un motor eléctrico. Saludos.